Quiero darle la cordial bienvenida una vez más a la Casa de Cuestión de Ley a Roderick Gutiérrez y como lo anunciamos, pues presidente de la Cámara Minera de Panamá, CAMIPA por sus siglas, sobre todo para hacer ese repaso, Roderick, de cómo estamos avanzando precisamente y para los que probablemente no han tenido claridad en qué consiste este plan de preservación y gestión segura, pues iniciar por esto básico. ¿Qué es exactamente este plan de preservación y gestión segura? Y por qué era urgente su aprobación. Sí, muchas gracias, Egna. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo en tu programa. Bueno, con respecto al plan de preservación y gestión segura, ya lo hemos explicado anteriormente, pero es bueno repetirlo, es un plan que se había presentado el año pasado, enero del 2024 exactamente, pero que no fue aprobado hasta mayo del 2025. Esto más que todo es una manera responsable por parte de la empresa de presentar una manera de cómo conservar, preservar y también mantener de forma segura todas las instalaciones, el personal, las comunidades y por supuesto el tema ambiental en un proyecto industrial como lo que es el proyecto Cobre Panamá. En ese documento lo que establece es más que todo cómo mantener la estabilidad física y química de todo lo que se maneja ahí en el área. Cuando hablamos de física, por supuesto, el mantenimiento de las maquinarias, los mantenimientos de todo este equipo y estas grandes infraestructuras como termoeléctrica, el puerto, los talleres, la maquinaria que ahí está, por supuesto, estos grandes camiones gigantescos que hemos visto en televisión, también las grúas, estas gigantescas, que dicho sea el paso, nosotros en Panamá tenemos la grúa eléctrica más grande del mundo, la tenemos aquí y está en Donoso ahora mismo parada y oxidándose. Sin embargo, la presa de Relave, Wow. tenemos también el concentrado de cobre que estaba ahí almacenado y también dentro del plan están todo lo que son los componentes ambientales y también sociales. ¿Esto qué quiere decir? Ujú. Dar seguimiento a todo el monitoreo de agua, aire y suelo que se hace en el área, el tema del plan de reforestación que había estado estancado, y también los planes sociales, como era el tema del apoyo a la educación, apoyo a la alimentación, apoyo a lo que era el tema de equipos o implementos educativos que se daban anteriormente y se estaban dando. Eso también retomar todos esos temas durante este año, a 20 meses de haberse paralizado de forma abrupta. Entonces, más que todo, eso era necesario porque había que también sacar el concentrado de cobre que estaba ahí almacenado porque no era apropiado tener tanto volumen de concentrado de cobre generando gases, calentándose en un área que no había sido diseñada para mantenerlo de forma indefinida. Había que sacarlo para poder evitar cualquier tipo eh, de alteración, ¿no? A la salud humana o también al ambiente. Entonces, el plan también aprobaba la exportación de este concentrado de cobre, el cual ya ha salido de las instalaciones, del cual hubo que también darle un manejo previo, porque para que todos tengamos un contexto de qué estamos hablando, esto es un polvillo. O sea, cuando Ujú. la roca se tritura a tal escala que queda un polvo, así como el cemento, o cuando uno tritura por mucho tiempo y con algo duro a un bloque que va quedando esa arenilla, bueno, ese es el concentrado de cobre. Pero también igual como el cemento, cuando se deja en un área que es húmeda y se deja por mucho tiempo, se va haciendo una costra y se van así y se va endureciendo por partes. Esto hubo que también manejarlo de forma profesional y con el equipo necesario para poder otra vez a triturar todo esto que se había endurecido, para poder que pasara por las bandas transportadoras desde la galera hasta el barco que era el que lo iba a transportar al extranjero. Entonces, todo este trabajo es parte del plan de preservación y gestión segura, que por supuesto también le beneficia a Panamá, si algunos se preguntarán, porque al vender ese concentrado de cobre, también le entra a Panamá en temas de regalías y en temas de pagos de impuestos, también le entra un porcentaje. Además de que también la empresa ya lo dijo públicamente, que lo que se ganaba o se cobraba por la venta del concentrado de cobre se iba a utilizar para lo que era el plan de preservación y gestión segura.
Y a ese punto quisiera llegar porque son aspectos técnicos y operativos que usted maneja muy bien, porque cuando hablamos de ese plan de preservación y gestión segura, tenemos que estar muy claros lo que eso implica. Y entiendo que eso alrededor de 20 millones mensuales es lo Correcto. que cuesta. Esos rubros, tal y como usted se adelantó a explicar, cómo se distribuyen esos fondos para que la gente tenga claridad, porque ¿quién asume ese gasto operativo y técnico? Bueno, mira, todos estos gastos operativos y técnicos son parte de los compromisos que tienen las empresas, pero esa parte financiera o el tema de los recursos para poder llevarlo a cabo se van generando de acuerdo a cómo va avanzando en este caso, las operaciones. A medida que va avanzando las operaciones, se va dejando un fondo para todo este tema de mantenimiento, todo este tema de cierre de mina que se ve en un futuro, se va creando un fondo. Al no haberse hecho por porque aquí hay responsable y irresponsable, tanto la empresa como también el Estado. El Estado, al haber, porque independientemente que el fallo lo haya sacado a la Corte Suprema de Justicia, recuerde que son parte del Estado. El Estado, en este caso, tomó la decisión de paralizar abruptamente el proyecto. Al hacerlo de forma unilateral, no hubo la planificación en el momento para poder tener los fondos necesarios para poder hacer todo este tipo de trabajo. Entonces, al no tener los fondos y haber tomado una decisión unilateralmente, en este caso el Estado, le correspondería, entre comillas, al Estado hacerse responsable por todo el tema del cuidado y mantenimiento o el plan de preservación y gestión segura a futuro. Aquí, por supuesto, de forma responsable, la empresa lo que ha hecho es mantenerse, cubrir los gastos, porque el fallo también hay que entenderlo, el fallo no dice cierre y el fallo deja las puertas abiertas por una nueva negociación. La empresa también entendió de que había un cambio de gobierno, que había que esperar un nuevo gobierno y que se pusiera al día, eso también lo entendió. El gobierno solicitó que se suspendieran los arbitrajes, eso también ya se hizo, pero durante todo este tiempo alguien tenía que financiar todo este, todo este gasto que se tiene o inversión que se hace mensualmente. Entonces lo estaba Ujú. haciendo la empresa con sus fondos, pero sin embargo nadie, por más grande que sea, aguanta una inversión de 20 millones de dólares o un gasto de 20 millones de dólares mensuales sin tener producción, sin tener de dónde sacarlo. Y por supuesto era muy importante que se aprobara el plan de preservación y gestión segura para que entrara ese dinero y ese dinero fuera utilizado entonces para esto que se ha estado haciendo durante los 20 meses, porque si no le hubiera correspondido al Estado. Y el Estado no tiene la capacidad, no tiene el personal, ni tampoco tiene el financiamiento o el dinero para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer el Estado? Pidiendo Claro, préstamos. Y más préstamos, Panamá no está para seguir endeudándose para seguir endeudándose. y mucho Así es. menos para una actividad que tiene de dónde sacarlo, ¿no? Usted nos adelantó, pero yo creo que es importante detallar en el estado en que hoy día se encuentran las infraestructuras que son claves, como por ejemplo la termoeléctrica, las plantas de proceso y los sistemas de transporte interno, como quiera que se cerró de manera abrupta y no se permitía ingresar para darle justamente ese mantenimiento a toda esa maquinaria que es muy costosa y que es importante en el desarrollo de la industria. ¿En qué estado se encuentran actualmente? Bueno, por ser un área húmeda y muy cercana a la costa, el salitre y la humedad, por supuesto, aquí en Panamá lo sabemos, cualquiera que deja una bicicleta fuera de su casa por mucho tiempo se sabe que se va a oxidar y la cadena se va a oxidar y también se va a deteriorar la bicicleta. Así que Ujú. imagínense, así mismo como pasa con una bicicleta o cualquier cosa fuera de la casa, aquí en Panamá, imagínense en un área sumamente lluviosa y cerca de la costa a estas grandes maquinarias. Estaba pasando exactamente lo mismo. La termoeléctrica se estaba oxidando, el puerto, por supuesto, había que ponerlo en funcionamiento porque las bandas también se pueden parar, se pueden deteriorar, se pueden cristalizar, se pueden romper. Igual también estos grandes molinos que son parte de la planta, también había que darle mantenimiento, pero no se tenía entonces el combustible para poder hacerlo, porque la termoeléctrica, que es la que le brindaba
le brinda el combustible para poder manejar todas estas grandes Ujú. infraestructuras, no tenía el carbón para poder ponerlas a andar. Se tuvieron que pegar entonces al sistema de generación eléctrica del país y pagar adicionalmente para poder hacer el mínimo que se puede hacer en su momento. El- lo- la- los equipos se estaban deteriorando rápidamente. Lo pudimos constatar en una visita que hicimos nosotros allá, en donde veíamos los grandes camiones que eran nuevos, entre comillas, y estaban impecables, cómo estaban deteriorándose, incluso en el interior de la cabina donde están los operadores también se estaba deteriorando. Y era necesario, y se lo dijimos varias veces al gobierno pasado, y este gobierno cuando entró, que era necesario que se hiciera el mantenimiento adecuado lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque también se podía tomar una decisión, y esa decisión era la que no se Claro, quería, que era desmantelar todo y llevárselo de Panamá, porque eso le pertenece a la empresa. Todos esos camiones, toda la termoeléctrica, todo lo que está como infraestructura, ellos pueden desmantelarlo y llevárselo a Argentina o llevárselo a otro país donde wow, domina. Y entonces iba a ser entonces mucho más costoso y mucho más lento si quisiéramos entonces nuevamente activar la mina. Por gracias a Dios esto no se dio, se aprobó el plan de preservación. pero se pensó en su momento. Sí, porque vuelvo y repito, y como dije anteriormente, ninguna empresa, por más grande que sea, puede aguantar realmente un gasto Claro, de millones de dólares mensuales para poder mantener algo así sin tener a sus instalaciones operando. Entonces, se pensó, algunos inversionistas lo pensaron e incluso algunos dijeron palabras más, palabras menos, entrégala ya y vámonos. Gracias a Dios esto no wow, se dio. El gobierno puso también sus condiciones, se han cumplido las condiciones que ha puesto el gobierno, que es suspensión de las demandas hacia el Estado panameño. Y bueno, solamente estamos esperando que el señor presidente diga cuándo y dónde y a qué hora nos podemos reunir para comenzar a hablar acerca del futuro, ¿no? Del proyecto y el futuro también de la minería en Panamá. claro. Y cuando hablamos precisamente de esos retos que les ha tocado afrontar, desde su punto de vista, ¿cuáles son esos principales retos técnicos para garantizar precisamente que la mina permanezca en condiciones seguras hasta tanto se dé ese gran espacio de conversación para plantear las condiciones en las que pues se va a iniciar? Porque aquí lo hemos dicho a la saciedad, hemos hablado con otros expertos que bien han señalado que es importante que se le dé apertura para un cierre ordenado, obviamente llevando y asumiendo una responsabilidad, es decir, hacer minería responsable con toda la transparencia y con un contrato obviamente que no sea como el que en su momento se señaló como un contrato que no favorecía los mejores intereses del país. ¿Cuáles serían esos principales retos, ingeniero, en materia de garantía para la mina, para que permanezca en condiciones seguras? Bueno, yo creo que el principal reto que hay ahora mismo es que el gobierno diga cuándo vamos a hablar. Yo creo que eso es lo que se está esperando. Eso desde el punto de vista ya de negociaciones, desde el punto de vista de infraestructura o mantenimiento de la infraestructura, por supuesto, es el clima. Poder tener el financiamiento, el personal idóneo y también el equipo necesario para poder darle mantenimiento, porque el clima aquí en Panamá es muy cambiante y en esa área llueve alrededor de casi 5 metros anuales. Eso es mucha lluvia en un área donde hay un complejo industrial que tiene que estar constantemente trabajando con la humedad y también la salinidad. Entonces, el principal reto es el clima, pero se puede contrarrestar teniendo a las personas y el equipo interdisciplinario adecuado para poder manejarlo y poder tratarlo. Eso por una parte. Por otra parte, también es que lleguen, por supuesto, los equipos y las piezas necesarias para poder darle el mantenimiento eh, y que realmente se pueda trabajar constantemente hasta que, vuelvo y repito, entonces el presidente diga cuándo, dónde y a qué hora se pueden sentar. Claro, Los dos principales actores
y no por eso el resto es menos importante, pero los principales Ujú. actores son los dos que firmaron el contrato, que es la empresa y el Estado. Ellos se tienen que sentar, Claro, nosotros dijimos desde un principio, ese era el paso número uno, tienen que sentarse, tienen que comenzar a conversar y tienen que llegar a un buen acuerdo. Claro, un acuerdo en el cual nos convenga a todos, en eso todos estamos de acuerdo, pero sin embargo también, ¿no? Explicando un poco más, que ahí sí se falló en el 2023, qué es lo que dice el contrato y cuáles son los beneficios para Panamá, porque solamente claro. se enfocaron al tema de la regalía, al porcentaje que establece el Código de Recursos Minerales, pero no se enfocaron en todos los beneficios que hay. Por lo menos un ejemplo, un salario promedio de $1.800 multiplicado por 40.000 personas, eso significa millones y millones de dólares, que ese 61%, y ya está demostrado, según los economistas, queda en el país. O sea, si estamos hablando de Ujú. millones de dólares solamente generados por los salarios que quedan aquí en Panamá, permeándose en el cine, en el restaurante, en el busito Sí, la de economía, en la economía. economía, la economía que todos nosotros conocemos. No solamente las Ujú. arcas del Estado, sino también en los empleos inducidos que genera una actividad de esta magnitud. Sí, empleos directos e indirectos, sin duda alguna. Sí. Ahora, cuando hablamos precisamente, usted como defensor de una minería regulada, pues es ingeniero ambiental, así que tiene un manejo extraordinario en la materia. ¿Qué protocolos ambientales considera usted se están contemplando para llevar a cabo este plan de preservación y gestión segura, de manera tal que se prevenga o se logre evitar contaminación de los suelos, ríos y mares cercanos? Bueno, sí, para responder esa pregunta, primero tenemos que irnos al estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto Ok. ambiental establece desde su inicio, y recuerden que los estudios de impacto ambiental se elaboran antes de que cualquier actividad suceda. Es una planeación a largo plazo en toda la vida útil del proyecto, incluso en este caso en su plan de cierre y poscierre, que la actividad minera es el único que tiene un plan de cierre y un plan de poscierre. Y eso está Ujú. establecido a nivel internacional, eso no lo inventamos nosotros. Entonces, el estudio de impacto ambiental ya contemplaba primero que todo, todos los compromisos. De 371 compromisos, 263 eran ambientales y sociales. Entre esos, por supuesto, estaban los planes, que no hablamos de una actividad per se, sino de planes. Y cada plan de eso, por supuesto, tiene sus subtítulos y actividades que se tienen que realizar, como el plan de reforestación que se estaba cumpliendo Ujú. y sigue cumpliendo, el plan de conservación de la flora y fauna, que contempla planes de rescate, planes de reubicación, los planes de monitoreo, que tienen que ver con planes de monitoreo de agua, suelo, aire, que también se estaban cumpliendo. Es el único proyecto, y se lo puedo decir con toda propiedad, en Panamá, que tenía tantos puntos de monitoreo de agua, con la tecnología más avanzada que se tiene ahora mismo a nivel mundial, que estaba arrojando la información segundo a segundo a una base de datos en donde había, por supuesto, estaba programado para avisar cualquier cosa que sucediera en esos 200 puntos que estaban. Ni siquiera el Canal de Panamá lo tiene, y es algo que Mm. nosotros le hemos dicho que tiene que contemplar. Y por supuesto, ninguna otra empresa tampoco lo tiene. 200 puntos de monitoreo, el personal adecuado. Hay que hablar que también muchos ambientalistas, y hay que aclarar esto, ambientalista es la persona que estudia y se dedica a lo que estudió en parte ambiental. Si no, es un activista o es un ecologista. Entonces, Mm. muchas personas que dicen ser ambientalistas realmente son activistas o son ecologistas, porque solamente ven la parte ecológica, no ven la parte económica ni ven la parte social, que es lo que vemos nosotros los ambientalistas. Entonces, Ok. muchos ambientalistas trabajan, muchos profesionales ambientalistas trabajan dentro de los proyectos mineros, llámese biólogos, microbiólogos, forestales, botánicos, arqueólogos, sociólogos, todo lo que se puede imaginar que está dentro de un proyecto y que tienen que llevar constantemente toda esta información y por supuesto, tomar las decisiones correspondientes directamente y constantemente. Esos ambientalistas, que son personas profesionales que han estudiado ciencias ambientales y que se dedican a esto, son personas que estaban encargadas de darle el seguimiento y por supuesto son las personas que preventivamente entonces le dicen al ingeniero de mina, o le dicen al geólogo, o le dicen al encargado
de taller. Mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que está pasando, aquí tienes que corregirlo. Son las personas que van preventivamente corrigiendo las cosas antes que se conviertan entonces en un problema. Entonces, esas Claro, personas estaban adentro, trabajan dentro del proyecto, e incluso también algunos dicen que es que los mineros no saben porque ellos entran y salen. No, el minero, y esto que estoy hablando, viven en el proyecto, viven dentro del proyecto. mm, Por eso hay campamentos, por eso hay lugares donde viven. Entonces, ¿quién más puede saber lo que está pasando 24 horas? El que vive ahí. Que claro, trabaja claro, 22 días y sale otros 8 días y así constantemente de acuerdo a la rotación que tengan con sus horarios de trabajo. claro, Pero estas personas trabajan ahí y tenían el equipo para poder hacerlo. Entonces, para poder que se cumpla todo esto y se cumpla adecuadamente, se tiene que cumplir desde el estudio de impacto ambiental, implementar los planes que se establecen en el estudio de impacto ambiental con el personal y con el presupuesto también, porque a los ecologistas no les gusta que hablemos de plata, pero esto cuesta dinero, con el así es. presupuesto y con el personal idóneo para poder hacerlo. Y todo esto se estaba cumpliendo. Y una de las preocupaciones que tenemos nosotros también como ambientalistas es que al sacar a la empresa y el Estado no tener todo esto que estoy diciendo y ni estar preparado para todo lo que estoy diciendo, entonces se forme un problema ambiental, social y económico que es realmente lo que queremos evitar. Y ya, como digo y tengo una frase, el 2024 nos dio la razón. Ya sabemos cuánto vale Panamá con minería y cuánto vale Panamá sin minería. Entonces, al sacar esto profesional, al sacar esta tecnología, al dejar eso sin Dios ni ley, entonces podemos incurrir en otra cosa que es lo que sí queremos evitar, que es la minería ilegal, que ahí sí no hay forma de garantizar que se cumplan con todo esto que acabo de decir. Sí. Y justamente hablando de lo social, le iba a preguntar sobre esa coordinación importante del plan con las comunidades vecinas en temas como el empleo, la seguridad y el desarrollo social. Pero son las 4:30, ingeniero, tenemos que cumplir con nuestra pausa, con nuestros anunciantes, el tiempo y el feedback. Y al retornar, la respuesta de esta pregunta. Usted no le cambia, estamos conversando con el ingeniero ambiental Rodrigo Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá. Ya regresamos. Avanzar, para el que se acaba de enlazar, estamos conversando con el ingeniero ambiental Rodrigo Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá, CAMIPA por sus siglas. Además es CEO de Consultores Ambientales y Multiservicios SA, una firma panameña específicamente que se especializa en estudios de impacto ambiental. Y antes de irnos a la pausa, le preguntábamos sobre esa coordinación del plan, ¿no? Con las comunidades vecinas en materia de empleo, seguridad y desarrollo social, ingeniero. Sí, bueno, como le estaba diciendo, también dentro del plan de preservación y gestión segura y es parte de lo que se está haciendo también es el tema del cumplimiento de los planes sociales. Los planes sociales, por Mm, supuesto, ya establecidos como compromiso en el estudio de impacto ambiental y que también estos planes sociales y estos planes ambientales también no son escritos en piedra, son dinámicos, ujú, que van avanzando de acuerdo al cómo va avanzando el proyecto. En un principio se puede estar hablando por lo menos de reubicación, en otro momento del proyecto estamos hablando de ya capacitación para lo que son los moradores de la comunidad y por darle un ejemplo también docencia con respecto a cómo emprender, cómo economía, educación, educación financiera también, ujú. cómo hacer con lo que tienen y cómo también generar ingresos para ellos y su familia. Eso es parte de los planes sociales que hay. En la minería se usa mucho el término de educación financiera porque a medida que va avanzando el proyecto van creciendo las comunidades y con esto va creciendo, por supuesto, sus ingresos económicos. Y también tiene que ver cómo ellos manejan lo que le está entrando de forma eficiente y no convertirlo entonces en un problema social, como sucede por lo menos en algunos otros sectores donde no se le da el seguimiento, en donde las personas ganan dinero, pero entonces crece el tema del alcoholismo y algunos Mm, otros vicios que pueden crecer cuando las personas no están acostumbradas a manejar dinero.
Entonces, en el sector minero se trabaja mucho el tema de la educación financiera para que las personas puedan utilizar ese dinero en estas comunidades de forma eficiente y puedan invertirlo y también puedan trabajar de tal forma que puedan crear otro tipo de actividades que le puedan generar a futuro. Porque puede ser que una persona de la familia esté trabajando en el proyecto, pero el resto, como la señora, los hijos, ¿Te benefician? se beneficia exactamente. Entonces, por lo menos Ujú. vamos a invertir en un ejemplo, a criar gallinas para tener Sí, huevos, para ese huevo vendérselo a la mina, o vamos a invertir en ampliar nuestra cosecha, nos unimos entonces en una cooperativa para que esa cooperativa entonces le venda economía circular. exactamente todo lo que nos podamos imaginar que podamos hacer ahí o hacer artesanía de la que sabe coser. Incluso una de las cosas que estaba pasando allá es que algunos uniformes que utilizaban algunos de Ujú. los proveedores Operadores. ya se hacían ya en la comunidad. Señoras que sabían coser, que se les daba una máquina de coser y se les enseñaba temas de costura y ya ellas estaban fabricándole algunos proveedores le estaban fabricando sus uniformes de muy buena calidad, por supuesto. Entonces, muchas Claro. cosas que se pueden hacer son parte de los planes sociales. También el tema de la educación, cómo entran a trabajar con las escuelas. El tema incluso, hay algo que tiene que ver también con los planes, lo que es la alimentación de estos niños de escasos recursos que viven muy alejados, que tienen que trasladarse a las. Recuerden que las escuelas no las construye el proyecto, las escuelas y el Correcto. educativo está administrado y es construido por el Ministerio de Educación. Lo que puede hacer la Claro. empresa privada es apoyar en algunos temas que no tienen que ver directamente con la educación, Carretera, por ejemplo, las carreteras en carreteras, mal caminos, estado. la alimentación, que era donde iba. La Ujú, alimentación lo provee el proyecto, pero a tal punto, y lo pongo esto como ejemplo, ¿qué pasa? Que cuando se paralizó el proyecto y llegaron ujú. todos estos temas de la paralización de la educación también, los padres de familia le pedían, por favor, no corten el tema de la alimentación porque algunos niños eso es lo único que comen durante el día. Así es. Entonces, por favor, aunque esté la escuela cerrada, aunque esté el proyecto cerrado, por favor sigan ayudándonos con el tema de la alimentación. Y había muchos niños y bueno, la mayoría de los niños iban solamente a comer y se regresaban a su casa porque los profesores no estaban. Wow. Pero el proyecto de alimentación de comedores comunitarios sí estaba vigente y se mantuvo durante todo este tiempo. Esos son parte de Ok. los planes sociales. No solamente en un proyecto minero también tiene una peculiaridad que el proyecto minero desarrolla otras actividades más, otros sectores más. Entonces, el sector de construcción, el sector logístico, el sector de educación, el sector salud, el sector incluso de transporte, el sector también de seguros, que algunos no lo relacionan, crece, por Ujú, supuesto, con el sector minero y esa es la ventaja de poder tener un sector con proyectos de esta categoría que lo hacen de forma amigable y responsable, tanto social como también ambientalmente, lo podamos tener en ujú. Panamá. Porque si Claro. lo tenemos incluso en el interior del país, ya podemos quitarle esa presión también social que tenemos en la capital, que por lo menos todos los Ujú, que somos del interior, que hemos tenido que emigrar de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, para venir a ujú. Panamá, a la ciudad capital, a buscar un mejor futuro, nos hubiera encantado quedarnos en nuestra ciudad con nuestros amigos de Sí, siempre y ganando y tal vez produciendo lo mismo que estamos produciendo acá. Los proyectos mineros que claro. se hacen en el interior o que están en el interior hacen eso, evitan que las personas comiencen a emigrar hacia la ciudad capital, porque Claro. van a tener recursos y van a tener entradas que no la tenían anteriormente y que el gobierno no se las había dado ni se las podría dar. Ahora, ¿ustedes tienen una estimación o proyección para este plan? ¿Cuáles serían los criterios para darlo por concluido? Bueno, primero que el plan de preservación y gestión segura finalizaría una vez que se lleguen a las negociaciones y se llegue a Ok. buen fin un nuevo contrato. Ya el señor presidente ha dicho cuál más o menos, o ha dado a entender cuál más o menos sería la estrategia por parte del gobierno. No lo ha hecho público ni tampoco lo ha hecho de forma oficial, pero la Constitución de la República de Panamá permite hacer minería y dice cómo hacerlo. El Código de Recursos Minerales que sigue vigente también dice cómo hacerlo. Y también tenemos otros
otras leyes, como la ley de contratación pública, y tenemos otras normativas más en Panamá que también podrían permitir hacer un contrato que sea beneficioso para todo, por supuesto, tanto para la empresa que hizo la inversión claro, como para el país que está haciendo. Entonces, eh, lo que se espera es que para poder ir avanzando, realmente es que se llegue a una nueva negociación. Eso finalizaría el plan de preservación y gestión segura y comenzaría entonces un contrato de operación o una concesión para la operación. Y por ujú, supuesto, entonces, de esta forma, poder continuar con lo que ya teníamos, por supuesto, para beneficio de todos, hasta el 2023. claro, Y esto a su vez generaría, y ya está, incluso lo ha dicho la empresa públicamente, y tiene que cumplirlo, porque la diferencia entre la empresa privada y el político es que el político promete, la empresa privada tiene que cumplir con lo que dice. Ya la empresa lo ha dicho que al reactivarse el proyecto, en 6 meses podríamos tener una reactivación de 20.000 empleos y en un año 40.000 empleos. Eso a significa, eso iba. A eso iba, precisamente porque me gustaría conocer desde la perspectiva de Camipa y de CAMSA también las lecciones económicas que dejó el cierre de la mina, porque eso es importante siempre ponerlo en perspectiva. sí. Mira, en este año y medio o estos 20 meses que llevamos, nosotros hemos dejado de percibir como país. O sea, sumemos todo, salarios, sumemos el aporte a la caja de seguro social, los empleos inducidos, porque están los directos, que son los que trabajan directamente con la empresa, los indirectos, que son los proveedores, Ujú, y también, como dije anteriormente, ese salario que nosotros ganamos, que permeamos en la economía nacional, eso genera otros empleos más que son los inducidos. O sea, si tomamos en cuenta todo esto, Panamá ha dejado de percibir realmente en la economía más de 4.500 millones de dólares y estamos tirando números por tirar, pero, pero eso más o menos las proyecciones que dicen los economistas. ujú, Proyecciones que ya dicen los expertos con respecto a el tema de lo que ha dejado de percibir el Estado. Estamos hablando de casi ujú. 1.700 millones de dólares que ha dejado de entrar también para que entonces pueda, con este dinero, el Estado, que es administrado por el gobierno, pueda hacer infraestructura y así evitar que estemos pidiendo tanto préstamo y que nos estemos Claro, endeudando tanto como país y que los impuestos sigan subiendo. Porque eso es algo que tenemos que entender también todos los panameños. Si la empresa privada no está generando y no está trabajando y no está empleo. Ujú, empleos y no hay suficiente impuesto, el Estado ujú. va a tener que pedir prestado. Y al pedir prestado igual nos lo van a cobrar a nosotros. Y A tenemos, por nosotros. ejemplo, el cuarto puente en el 2019 o antes del Ujú, 2019, cuando fue aprobado, costaba una cantidad de dinero. Hoy en día, porque se está haciendo con préstamos, cuesta 3 veces más de lo que nos costaba hace 6 años atrás. Y eso tiene que ver ujú, con el tema de los impuestos y de los porcentajes que ponen en temas de los bancos, de responsabilidades que hay que pagar si tú pides un préstamo. Eso por un lado. Por otro lado, llevando a números más específicos, estamos dejando de percibir como Estado 5 millones de dólares diarios. O sea, que 5 millones wow. diarios bien administrados, porque también esa es otra cosa, porque algunos dicen, pero ¿para qué toda esa plata si se la roban? Eso es lo que dice la gente, ¿no? Pero Sí, la gente siente que no permea, ¿no? Como en su exacto, momento también dijeron que la plata del canal de Panamá no se sentía, no permeaba. claro, Eh, claro. sí, porque a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Sí, exactamente. Pero lo que sí yo sí les quiero decir, y por eso tratamos de explicarlo con la palabra más sencilla, que yo no recibo un cheque a mi nombre de la empresa Cobre Panamá o Minera Panamá o de First Quantum, no significa que como panameño no estoy percibiendo esos beneficios económicos que trae el proyecto. Pero Exacto. vuelvo y repito, como taxista estoy recibiendo, porque habían incluso algunas personas que decían, en La Pintada o en Donoso no había taxi, pero después había muchos taxis porque habían extranjeros que trabajaban ahí o personas que querían que le pagaban hasta $150 por una carrera de Donoso directamente al aeropuerto de Tocumen para salir, para irse de viaje. Entonces había Ujú, movimiento solamente en el tema del taxista. Se crearon fondas, se sí, abrieron hoteles, pequeños hoteles, las personas comenzaron a vender sus productos. Ya la señora de la fonda que abrió ella sola ya podía contratar a 4 o 5 cocineras
O sea, a su vez también entonces le pagaba al jardinero para que tuviera bonita la Sí. entrada. Los Mm, hotelitos, las casas se convirtieron en posadas, en casas de alquiler, en Airbnb. O sea, también exacto. comenzó a generar el tema del turismo, porque al la empresa construir la carretera se pudieron llegar a lugares que eran de poco acceso, donde hay ríos bonitos, donde ya se estaba haciendo kayak, o sea, por decirlo algo, ya estaban yendo a hacer caminata, ya se podía llegar a Puerto Rincón, que es una playa hermosa que antes no se conocía por lo Ujú, difícil del acceso. O sea, todo esto se estaba generando y no necesitaban toda esta persona tener un cheque a su nombre de Cobre Panamá. claro, Entonces, claro. estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hoy en día estamos hablando de miles y miles de personas que se han quedado sin empleo. Ya vimos entonces que esto es un efecto dominó, porque estos radicales, al ver que pudieron contra el proyecto Cobre Panamá, después se fueron e hicieron lo mismo con Chiquita, que eso son otros 20.000 empleos más. Y hemos perdido la credibilidad como Panamá, que ya tenemos la Sí, Nestlé. La Nestlé está diciendo que se va a ir. y el impacto que va a tener eso en No, y entonces familias, sí, son 40.000 empleos por aquí, 14.000 empleos por allá, 20.000 Chiquita empleos por por allá. allá, que Ajá, también exactamente, cerró. esto va sumando. Y yo tuve, no voy a decir el nombre del embajador, yo tuve un desayuno con un embajador que cuando terminamos Ujú, me saludó, me dio la mano y me dijo, Roder, estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, porque si no se soluciona esto, ¿quién va a venir a invertir en Panamá? es Palabras correcto. textuales de un embajador que nos está viendo desde afuera. Hemos también conversado con personas de afuera. Es más, vamos a tener una expo minera ahora en noviembre, en donde Ujú. estamos conversando con expositores y estamos conversando con cámaras mineras de otros países, en donde todos nos preguntan, ¿qué les pasó a Panamá? ¿Qué les pasó? O sea, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo Porque llegaron a ese punto? a ese punto, Incluso, ingeniero, yo me pongo a pensar toda esa gente que se capacitó, los trabajadores especializados que ya estaban en la operación, ¿qué se va a hacer con esta gente? ¿Se van a reincorporar o qué va a pasar? Porque fíjese, yo he hablado con varios aquí que han dicho, he tratado de reinventarme, pero no es lo mismo porque estaban ya acostumbrados a percibir un salario. Muchos habían adquirido casas, adquirido sus carros, etcétera, y fue todo un debacle. mira, daba lástima el año pasado cuando iban los bancos Mm, a secuestrar los carros, las ujú, casas, a retirarle la llave de la casa. Personas que ya habían hecho su abono inicial para una hipoteca que prefirieron perderla antes de firmar una hipoteca a 30 años. Personas que habían invertido en su terreno para producir más, que perdieron su cosecha. Ingenieros que ganaban arriba de los $4.000 que tuvieron que comprarle con su liquidación, ir a comprarle el pepino, por decir algo, a esa persona y venir a la Panamericana a venderlo, que tenemos ujú. video del el minero que vende fruta, Sí, la muchacha que trabajaba en la minera que tuvo que trabajar en driver, que lastimosamente la mataron, porque todo el mundo se tiene que reinventar. Y otros que wow, también que han encontrado trabajo de su profesión, por darle un ejemplo, el tema de soldadores, que un sí, soldador decía, mira, yo ganaba $1.800 y con mis horas libres y mi sobretiempo y toda la cuestión me podía hacer hasta $4.000 mensuales. Porque es verdad, eso se gana allá adentro. sí, Pero él dice, acá afuera, con mi misma profesión y mi experiencia, no me pagan más de $900. Entonces, ya una persona que tenía o sea, y no es fácil conseguirlo porque también no, comenzó no, no, todo no, de que, no, ¿y dónde usted trabajó? No, yo trabajé en Cobre Panamá. Bueno, lo sentimos, o sea, porque también eran excluidos. Muchas sí, personas fueron, muy pocos dimos la cara desde el principio y hemos estado peleando hasta el día de hoy por el sector minero y hemos sí, aguantado muchas cosas, calumnias, uh, injurias, todo amenazas, en las redes, todo en las redes. A mí me han en las preguntado dónde redes tú ha vives sido, para mandarte una bomba. sí, 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 ha sido Hablan también terrible, de trabajos pasados y comienzan a sacar cosas que realmente correcto. tratan de perjudicar a la persona. No todos Así es. tenemos el Bueno, cuero para de hecho, aguantarlo. claro, y de hecho, por eso en estos días estaba viendo con muy buenos ojos querellas que ya se están presentando por calumnia e injuria, porque cuando tú sustentas, cuando dices algo, tú tienes que tener base. Si no eres ambientalista, no conoces el área, el sector, tú no puedes estar repitiendo lo que los demás Claro, dicen. Entonces, hay dos querellas presentadas casualmente por uno de los abogados que para mí
con toda la experiencia y el conocimiento que tengo de esa persona, es un abogado muy respetable y muy serio, Sí, yo que también lo... goza de mucha seriedad. Ve, entonces presentó 2 querellas precisamente por calumnia e injuria, Claro, porque se están diciendo por estas 2 asociaciones cosas que no son. Entonces la gente de estar repitiendo tantas mentiras se lo va creyendo. claro, Señores, hay que ir a las fuentes y pues hacer las preguntas atinentes, pero mm, no creer todo lo que las redes le han venido diciendo, toda una telaraña de mentiras que sí. obviamente ha permitido que la gente se exacerbe como se exacerbaron y ponerse en contra sin fundamento. Eso mismo, casualmente, esta mañana estaba hablando con un amigo del sector, e incluso está diciendo, bueno, ahora que viene todo el tema de esto, ¿qué nos irán a sacar? Porque tenemos que estar Sí, preparados también para todo lo que sí, viene. claro, No todo el mundo tiene el cuero, como decimos aquí en Panamá, para aguantar, pero también tenemos que sí. estar conscientes que van a venir mentiras, Ataques, van a venir, ataques. ¿cómo se llama?, a sacar, ¿cómo se llama?, cómo perjudicar al sector. Y tenemos que estar Ujú, preparados para eso, porque va a venir, sí, porque sabemos que del otro lado no juegan limpio. Por más que uno total, quiera jugar limpio, del otro lado no lo van a hacer. Y aquí en Panamá, como dice un dicho, y pasó con la mina, aquí no se busca un culpable, sino quien la pague. Entonces, así es, primero te juzgan en los medios de comunicación, en las redes sociales, y después entonces a ver si es verdad o es mentira, pero el daño ya está hecho. Así que muchos total. muchos a lo mejor vamos a pasar por ese mal trago, pero sin embargo, lo que estamos conscientes de lo que estamos haciendo las cosas como se deben y de forma Con transparencia, responsable y transparencia, nuestros hechos hablan porque como hablaba también con uno de los que adversan la minería, pueden buscar el primer video que yo he hecho y pueden buscar ujú, este. Nosotros nunca hemos cambiado de la línea, a diferencia de ellos, así es, que todos los días iban cambiando porque iban sacando cosas nuevas cuando uno les debatía. claro, Entonces, tenemos que sí. estar preparados para eso y eso es lo que quiero decirle al pueblo panameño, que va a venir un proceso Una de conversación, una conversación. ese proceso de conversación para escuchar y plantear las cosas como se deben plantear. El Exactamente. tiempo nos alcanzó, ingeniero, pero rapidito, mensaje de cierre muy breve y con eso concluimos. Bueno, un mensaje de esperanza para Panamá. Creo que estamos a pocos pasos de poder ya sentarse a conversar. El presidente dice que quería la mesa limpia, ya tiene la mesa limpia. Así que en cuanto él diga el día, el lugar y la hora, vamos a estar preparados para poder llevarle esa nueva noticia y esa asesoría, por supuesto, al gobierno y esa nueva y esa buena noticia al pueblo panameño que la minería se puede reactivar de forma responsable y de forma amigable con el medio ambiente y la sociedad, ganando todos, por supuesto, que todo un ganar-ganar. Así es. Me quedo con eso. Agradezco una vez más al ingeniero ambiental Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá y CEO de Consultores Ambientales y Multiservicio S.A. Bienvenido siempre y muchísimas gracias. Feliz tarde y extraordinario fin de semana. Se cuida. Un Igualmente, abrazo a la distancia. gracias. Amigos, son las 4:57. Me despido de ustedes por hoy. Nos escuchamos y nos vemos a través de las redes y por el canal de YouTube de Es Cuestión de Ley la próxima semana.